Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Jurist donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más al Café Jurídico en Directo de Great Jurist. Y bueno, esta semana tenemos un invitado de lujo, ya lo habéis visto, vamos a ir dejando que os vayáis conectando en el transcurso de los próximos minutos. Pero bueno, ya lo habréis visto en las creatividades. Hemos visto que esta semana pues tenemos con nosotros a un magistrado, a Joaquín Bosch. Ya muchos lo conoceréis. Ya sabéis que bueno, que hoy en el directo lo emitiremos aquí, lo dejaremos guardado en el directo, pero los que no podáis conectaros en el día de hoy, pues podréis verlo en los próximos días en las redes y sobre todo en nuestro Spotify. Entonces, bueno, pues tenemos por aquí ya a Joaquín. Hola Joaquín, hola Gema. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con un magistrado que muchos de vosotros ya conocéis, que lo adivinasteis en las stories que pusimos de adivinanza. Efectivamente, Joaquín Bosch es magistrado en activo, valenciano, de Cullera, investigador, docente, portavoz de Jueces para la Democracia entre el 2012 y el 2016. Y el año pasado publicó un libro muy interesante que es La patria en la cartera. Así que bueno, no os voy a hacer esperar mucho más, que esto es el tema de hoy. Y le vamos a dar paso por aquí a nuestro invitado de hoy. En redes y en medios. Y bueno, es un placer tenerle hoy aquí. A ver si se va conectando por aquí, se va conectando la gente. Hola Gema, hola Hermes, ¿qué tal? Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Encantado de estar aquí para poder charlar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por sacar tiempo de este mes de septiembre y octubre, que es como el colapso del inicio de año judicial, que estamos todos como con mucho trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber sacado tiempo para conectarte esta tarde con nosotros y hablar, bueno, pues de esta maravilla de La patria en la cartera, que yo ya lo compré la semana pasada. El mío es la segunda edición, pero me has comentado hoy que ya vamos por la sexta de este libro. Sí, efectivamente, y creo que esto demuestra que a pesar de que nos hemos acostumbrado demasiado, ¿no?, a la corrupción, la hemos normalizado bastante, pero sigue habiendo interés por estos problemas y cierta indignación, ¿no?, y exigencia de que todo esto acabe alguna vez en nuestro país. Bueno, esperemos que sí. Entraremos en debate ahora de algunas cosas que me han llamado a mí la atención, de algunos pasajes del libro. Pero antes de entrar en materia, bueno, decir que una de las cosas que yo creo que te caracteriza también de las entrevistas que he visto tuyas y apariciones en medios es esa parte tuya, ¿no? De acercar también la justicia a la ciudadanía, que yo creo que es una cosa como muy importante y que cada día va pasando más en redes sociales, en los diferentes perfiles, hay las compañeras también de hacer puñetas, que también son magistradas, otros perfiles de magistrados y magistradas que estáis dándole visibilidad a esto de la judicatura, acercándola un poco a la ciudadanía y hablando de temas que yo creo que son muy interesantes. Así que bueno, yo estoy por la mitad, no me da tiempo a leérmelo entero, pero bueno, vamos a revisar un poco lo que son las temáticas de esta obra que me ha parecido muy interesante. Bueno, antes de nada, agradecerte que estés hoy aquí y hablar. Bueno, eres valenciano, como yo, estudiaste en la Universidad de Valencia, Derecho, Sí, ¿no? efectivamente. Sí, la facultad, sí. Yo estudio en otro sitio, pero me ha llamado la atención. Tú eres de Cullera, estudiaste en Valencia y bueno, la judicatura la tenías ya en mente en la carrera. Quiero decir, antes de plantearte la oposición, ¿estuviste con otras cosas? Es una pregunta que, así como para arrancar, digo, bueno, me gustaría hacerle para un poco la pregunta que hacemos siempre, ¿no? Que este es un poco jurídico para profesionales del sector del derecho y siempre como que decir, bueno, pues ¿llega la vocación para ti en la carrera o surge posteriormente en cuanto a la judicatura? Sí, creo que es muy pertinente la pregunta y en mi caso me parece que también, porque yo francamente durante la facultad me planteaba ser abogado, no me planteaba intentar la oposición a judicatura, pero cuando acabé empecé el doctorado en filosofía del derecho y ahí había algunos cursos muy interesantes sobre lo que era la protección de los derechos fundamentales y especialmente el trabajo del Poder Judicial y la distinción, ¿no?, entre el derecho escrito, el derecho publicado
y cómo se aplica el derecho, ¿no? Esas discusiones filosófico-jurídicas sobre cuál es el derecho real, ¿no? Si el que está en el BOE o el que se decide en el día a día, ¿no? Aquello aquí a mí me acabó fascinando y se juntó con un compañero del curso de doctorado que estaba planteándose también preparar la oposición a la judicatura y me explicó cómo era esa oposición, lo cual que yo nunca había tenido la menor idea de cómo era. Y aunque es cierto que en abstracto puede parecer muy difícil, y lo es una posición durísima, pero me dio la impresión de que se adaptaba a mi perfil, ¿no? De memorizar, de exponer en público, a mí son cosas que siempre me han gustado bastante y decidí lanzarme. Entonces, fue una vocación más bien tardía, digamos, pero condicionada por un doctorado en filosofía del derecho y por un perfil de oposición. ¿En qué año aprobaste la oposición, si no es indiscreción? No, que va, además eso está publicado en el BOE en 2002, en la prueba del 2002. Luego, como se sabe, son dos cursos, un curso en la escuela judicial y otro de prácticas en juzgado, y ya ingresé formalmente en 2004 en mi primer destino. Bueno, ahora mismo estás en Valencia, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Sí, Eh, ¿De qué juzgado eres titular actualmente y qué temas resuelves más en el día a día? yo estoy en el juzgado de primera instancia de instrucción de Moncada, el número 1. Allí también ejerzo funciones como decano, que son funciones más de tipo gubernativo, ¿no? De organización interna de los juzgados de allá. Y bueno, en un juego que lleva temas civiles y penales a la vez. Es la particularidad española que tenemos juzgados, que se llaman juzgados mixtos. En el ámbito civil, lo que más llevamos últimamente con diferencia, y además es una exageración, son de temas bancarios. Cláusulas abusivas de todo tipo, tarjeta revolving, reclamaciones de cantidad derivadas de préstamos, cláusulas contractuales de condiciones generales de contratación, pero también cuestiones sobre arrendamientos, accidentes de tráfico, reclamaciones de cantidad, etcétera. Y en el ámbito penal, lo que llevan habitualmente los juzgados instructores, sobre todo delitos contra la propiedad, tráfico de drogas, delitos contra la seguridad vial, lesiones, agresiones sexuales, pero últimamente, y lo comento con compañeras y compañeros, lo que nos está entrando de una manera tremenda en los últimos 6, 7 años son delitos a través del mundo virtual. Las más variadas, estafas virtuales, manipulaciones con tarjetas, hackers que entran en cuentas bancarias o que manipulan los accesos de las contraseñas. Yo diría que casi la mitad de la minuta que me entra al día, no, igual la mitad exagero, pero una tercera parte puede estar ya relacionada con delitos a través de Internet, y en un plano diferente, cuando estoy de juez de guardia, en los fines de semana que nos toca la violencia de género, pues casi en los fines de semana hay mucha violencia de género. Bueno, es cierto que tu carrera profesional has recibido algún ofrecimiento que otro he visto para embarcarte en la carrera política, pero que te has mantenido dentro de la judicatura. Como juez, sí que he leído que en 2012 fuiste elegido como portavoz de Jueces para la Democracia hasta 2016. Todos hemos escuchado un poco sobre Jueces para la Democracia, pero ¿qué nos puedes contar tú de esa etapa, de 2012 a 2016, de esos cuatro años que estuviste en ese mandato? Para mí fue una etapa muy interesante para entender el funcionamiento del sistema judicial desde dentro y en todos los ámbitos, especialmente en los ámbitos gubernativos, referente al Consejo General del Poder Judicial, y cómo se gestiona la justicia en nuestro país. En aquella etapa hubo bastantes conflictos de las asociaciones judiciales, todas planteamos todas las medidas de protesta contra quien era ministro en aquel momento, que era Ruiz Gallardón, y luego Rafael Catalá. Hubo multitud de reuniones por temas que cambian los gobiernos, cambian las legislaturas, pero siempre sabemos que son los mismos, y otros profesionales del derecho lo sabéis perfectamente, ¿no? La falta de recursos, la falta de modernización del sistema judicial, una organización de las oficinas judiciales decimonónicas, unas leyes que en algunos ámbitos han quedado muy desfasadas, ¿no? Por ejemplo, una ley procesal penal, la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, y por muchos parches y remiendos que tenga, no es el mejor modelo de proceso penal, ¿no? Pues todo esto me ayudó bastante a entender a qué se debe esas patologías institucionales de nuestra administración de justicia.
Eh, bueno, yo lo conocí, creo que también, corrígeme si me equivoco, no sé si creo que Amparo Salom también es parte, ¿no? Me suena que sí, puede ser. Amparo Salom es una grandísima magistrada a la que aprecio bastante y que además estuvo un tiempo en Moncada dentro de su actividad como jueza de adscripción temporal. Ella es de otra asociación que es el Foro Judicial Independiente, Es que verdad, también es realiza verdad. grandes aportaciones a la mejora de nuestro sistema judicial. Pero Perdóname, además, Amparo, si Amparo es nos una escuchas. magistrada realmente admirable en muchos aspectos. Sí, además pasó por este podcast, la verdad, con Marisa y tuvimos Sí, una charla muy y interesante Marisa, hace lo meses. mismo que va a decir Amparo, lo debo repetir de Marisa, las dos son encantadoras. Así, sí, la verdad que sí. Bueno, es inevitable ir a Wikipedia, siempre cuando queremos ver algo sobre algún personaje público, jurídico, en este caso, en tu caso, en tu perfil de Wikipedia, dice que no has tenido reparo a veces en cuestionar actuaciones del poder político, en los medios de comunicación, incluso expresando algunas sentencias de casos de corrupción o algún tipo de desigualdad o dudas que te había causado, ¿no? ¿Tú crees que existe también, igual que en otros ámbitos de los poderes públicos, como una espiral del silencio dentro de la judicatura, en ese sentido de decir, bueno, es que hay algunos temas como que parece que está prohibido hablar de ello por ser un poder del Estado, ¿no? Como que te está vetado expresar algunas de las opiniones o cosas. No sé, ¿tú lo has vivido así? Sí, yo creo que hay, pero no lo diría en tono de reproche, digamos. Yo creo que hay como dos perfiles judiciales igualmente legítimos. Están por un lado los compañeros o compañeras que creen que únicamente deben trabajar en el juzgado y no expresar ningún tipo de posicionamiento público. Creo que es una postura absolutamente legítima porque no hay los derechos y las libertades están para ser ejercidas cuando uno cree que debe ejercerlas. Pero eso también vale para los abogados, para los profesores, para cualquier tipo de profesional del derecho. La libertad de expresión puede ejercerse o no, es un derecho y lo importante es que esté reconocido y que pueda ejercerse sin limitaciones. Entonces, hay compañeros que creen que no les beneficia ningún tipo de exposición pública y hay otros que, como es notorio, pues estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en redes sociales y si periodista nos pregunta por nuestras opiniones, las expresamos siempre, evidentemente, con la debida prudencia y cautela en el sentido de que obviamente no podemos traspasar límites. Por ejemplo, yo nunca he hablado de procedimientos que yo haya llevado antes de dictarse una sentencia para no contaminar mi propia posición o sobre cuestiones que pueden caer en mi juzgado, porque eso afecta a la apariencia de imparcialidad, e intentar también no actuar de manera desaforada a las críticas, sino yo siempre intento hablar en términos lo más generales posibles y obviamente sin descalificar ni insultar, faltaría más a ningún cargo público ni a ninguna personalidad. Bueno, al hilo de las opiniones nos pregunta por aquí una compañera, Carolina Abogada, ¿qué hace falta para la mejor estructura del sistema judicial? No es una pregunta Sí, directamente relacionada con nuestra entrevista de hoy, pero creo que es muy conveniente. sí, además sí que hay un capítulo del libro que lo dedico precisamente a las carencias del sistema judicial, pues que explican que mucha gente en la sociedad tiene como una percepción de que hay impunidad ante la corrupción. Y es una percepción que no es exacta del todo, pero tiene su parte de verdad, ¿no? Porque es cierto que si los jueces perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes, pues claro, es una carrera desigual, tiene mucho más instrumentos las tramas corruptas para eludir la acción de la justicia de las que tenemos los jueces instructores para perseguirla. Y es un combate como muy desigual. Y ciertamente yo creo que lo que haría falta es, obviamente, tener muchos más medios. Estamos a la cola europea en el número de jueces por habitante y a la cabeza en el número de corruptos, ¿no? Pero claro, es una asimetría realmente relevante. Se tendría que incrementar la planta judicial, tener más recursos en los juzgados, pero no solamente hay pocos recursos, sino que están mal organizados. Se tendría que rediseñar la oficina judicial, modernizarla, cambiar leyes como la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, y en última instancia estructurar mucho mejor lo que tenemos ahora. Tenemos una oficina judicial que no resiste la comparación con la gestión privada, por decirlo de alguna manera, que está anquilosada, que es muy poco eficiente. En conjunto, yo creo que haría falta un gran pacto de Estado por la justicia, para que gobierne quien gobierne a 10, 15, 20 años vista, se marquen unos compromisos que modernizarán nuestro sistema judicial. Pero lo cierto es que si vemos los grandes escándalos, los grandes debates sobre la justicia, son
para ver qué pasa en la cúpula, ¿no? Para ver quién controla el Poder Judicial desde el Consejo, ¿no? General del Poder Judicial. Absolutamente. Este es el gran escándalo, la gran polémica. Si esas grandes polémicas las tuvieran para ver cómo mejoramos de verdad nuestros juzgados, seguro que avanzaríamos bastante más. Yo creo que yo me he emocionado conforme lo estabas diciendo, imaginándomelo, y seguramente muchos de los que nos van a escuchar también. Bueno, entrando ya en la materia, La patria en la cartera, lo he enseñado antes, hacemos spam también ahora, sexta edición, pasado y presente de la corrupción en España, editorial Ariel, 2022, un año muy intenso, también este que hemos vivido, después de muchas convulsiones también. Pero bueno, yo he leído algunos capítulos del libro, no he tenido tiempo de terminarlo todavía, me está gustando mucho, te daré feedback cuando lo termine, pero ya te digo que me está pareciendo muy interesante. Haces un pasaje histórico inicial muy interesante desde el siglo XIX, el caciquismo, los pucherazos, que me pareció como un adjetivo muy interesante, pasando por la Segunda República, el siglo XX. Me ha sorprendido mucho esa calidad con la visión histórica también, de que es importante, ¿no? A la hora de hablar del presente, también entender el pasado, y hasta el franquismo, que es como lo que más nos suena a todos, sobre todo a mi generación, a las generaciones de atrás también. ¿Qué sucede tras el golpe de Estado del 36? Que es como uno de los, para mí, uno de los middle point de esa primera etapa histórica, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo para España, en tu opinión, ese momento? O sea, porque la corrupción como que avanzaba, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué nos Claro, puedes contar un poco para conectar esa parte histórica en un titular, si quieres? claro, a partir del golpe de Estado del 36, España se convierte en una dictadura claro, a una distancia abismal de las democracias europeas. Al norte de los Pirineos, pues había democracias, al sur lo que teníamos era una dictadura y vamos, todos los expertos coinciden y no hace falta tampoco ser un gran experto para saber que todo tipo de dictadura es un campo abonado para la corrupción. No hay una judicatura independiente que pueda perseguir los abusos de poder, no hay una prensa libre que pueda denunciarla, no hay pluralismo político para que haya una oposición que vigile a quien manda. Claro, y España no fue una excepción, sino más bien un paradigma por la larguísima duración del régimen, especialmente. Entonces, si vemos las dinámicas habituales de corrupción, en buena parte se generan durante el franquismo. Y no es que antes no hubiera corrupción, como tú bien has dicho, yo analizo casos de corrupción en España desde la Edad Media, ¿no? Es Voy muy avanzando, divertida, esa parte del libro es muy divertida, tengo que decir. lo intensifico en el siglo XIX, que también fue muy importante, pero claro, el franquismo es la etapa histórica inmediatamente antecedente del sistema democrático, claro, y hay continuidades importantes. Por ejemplo, ¿cómo nace el turismo en nuestro país? Todo lo de Marbella, la Costa del Sol, la corrupción en Valencia, pues eso nace durante la dictadura, básicamente. Y esas manipulaciones en el ámbito urbanístico, en la construcción de hoteles, en la recalificación de terrenos, todo eso arranca en el franquismo. Igual que la gran contratación de obra pública durante el franquismo, es una etapa que en todo el mundo hay un gran crecimiento del Estado y en España también. Pero claro, en otros países democráticos se hace con controles y en España es que no había ningún control. En una dictadura no hay contrapesos. Y por eso es muy importante que cuando muere Franco, pues claro, la corrupción no acaba, sino que hay continuidades importantes que se agravan, como explico en el libro, porque el sistema de partidos que se crea es un sistema de partidos también, un partido muy fuertes, ¿no? Muy potentes, con pocos espacios de control. Partidos que colonizan los espacios de vigilancia, colonizan básicamente pues, lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial, y todavía seguimos bajo los efectos, ¿no? de ese diseño, el Tribunal de Cuentas, la propia Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional. Hay un poder inmenso de los partidos que facilita que puedan financiarse ilegalmente. Bueno, y ahí están las sentencias. Yo en el libro opino relativamente poco. Analizo prácticamente todas las sentencias de corrupción desde la muerte de Franco hasta nuestros días. Y ahí están los hechos probados. Todos los principales partidos políticos que han estado muchos años en el gobierno se han financiado ilegalmente gracias a la corrupción. Eso es lo que dicen los hechos probados de las sentencias. Sí, además del libro tiene una estructura muy jurídica, si me lo permites, Sí, porque es los hechos y los problemas, ¿no? Que es como exacto, un sí, poco un sí. enfoque como muy de una construcción de un escrito de una demanda, y ciertamente ese análisis jurídico, a mí me sorprendió porque cuando fui a comprar el libro estaba en la parte de sociología. Sí. Pero claro, en realidad, aquí en Gran Vía, yo vivo aquí al lado del metro Gran Vía, y me sorprendió que estudiara sociología porque ciertamente el análisis es muy técnico desde el punto de vista del análisis de las sentencias, ¿no? Y yo creo que quien se aventura en la lectura del libro
bueno, pues si no tiene mucho conocimiento sobre esa parte, ¿no? de la sociedad, pues seguro que le va a resultar muy interesante. Una de las preguntas que te quería formular era precisamente referente, ¿no?, a esas estructuras que comentabas, de que en esa transición democrática quedaron algunos agujeros de ese anterior modelo que facilitaban que crezca ese caldo de cultivo en cuanto a la corrupción en este país, ¿no? Pero, ¿cómo? Es decir, en ese sentido, ¿por qué? O sea, ¿cuál crees tú a nivel, si quieres aquí Sí, más sociológicamente hablando, sí, sí. cuál crees que fue en ese sentido, no sé, había mucho que hacer y no daba tiempo? ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué no se pudo limpiar más, ¿no? ese cáncer, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué no se pudo eliminar al 80%? ¿Por qué quedaron tantos residuos, ¿no?, de esas estructuras que facilitan la corrupción? En tu opinión. Mi impresión es que esto se debió a, por un lado, continuidades muy fuertes en el ámbito político, empresarial y funcionarial, y a cómo se diseñó, pactado, porque aquello fue un pacto, ¿no? Los pactos de la transición, el sistema de partidos en aquel momento. Sistema de partidos que ya sabemos que desde el minuto uno, desde 1977, todos los partidos ya se financiaron de manera ilegal. Ya está documentado. Por ejemplo, estaba prohibido que hubiera financiación desde el extranjero. Pues ya sabemos todos los países que dieron dinero. Pues aquí vino dinero desde Arabia Saudí, desde Irán, desde Alemania, desde Italia, desde México. Y por otro lado, porque para romper con aquello se tenía que haber actuado contra el sistema de actuación institucional del franquismo que permitía la corrupción, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo. Era muy fácil recalificar, manipular el territorio y también era muy fácil adjudicar las contratas públicas al amigo, porque no había controles, había elementos fuertes de discrecionalidad, digamos, ¿no? Si se hubiera roto con eso, a través de las reformas legales pertinentes, no se podían haber continuado con esas corruptelas. Pero se optó por no romper con eso porque eso servía para financiar los partidos. Yo, aunque sea brevemente, podemos ver lo que nos dicen los hechos probados de tres casos paradigmáticos de corrupción que afectan a tres de los principales partidos del país. El caso Gürtel, que es lo que nos dicen los hechos probados, pues que se organizó una trama de sobornos en multitud de administraciones públicas del país para, de manera fraudulenta, manipulatoria, adjudicar contratos públicos con todas las facilidades que daba el ordenamiento jurídico a multitud de empresas a cambio de que una parte fuera al partido, en este caso era el Partido Popular, y de ahí acabaron varios millones de euros en dinero negro a la caja fuerte del partido en la sede central. Eso es lo que dicen los hechos probados, no es una opinión, eso es lo que dice la sentencia. Y además, con 43 millones de euros en Suiza a nombre del tesorero del partido, que todavía no se sabe si eran del partido, si eran del tesorero, seguramente no lo sabremos nunca. Claro, esto no creo que sea una anécdota, ni una cosa pequeña. Eso forma parte de estructuras muy implantadas. ¿Qué es lo que nos dice la sentencia del caso de los SERE, que en ese caso afectaba al PSOE? Que se organizó desde un gobierno autonómico toda una trama clientelar de desvío de más de 600 millones de euros, calderilla, ¿no? Digamos, una minucia, ¿no? Ahora estamos hablando de cantidades brutales, ¿no? Para generar una trama clientelar de subvenciones fraudulentas también para que el partido se mantuviera en el poder. Y el caso, por decir un caso autonómico, el caso de Convergencia Democrática de Cataluña, una empresa constructora, en este caso era Ferrovial, participó en una trama de sobornos para llevarse todo tipo de contratas públicas en la Ciudad de la Justicia, por cierto, de Barcelona, la construcción, en líneas de metro, hasta 6 millones de euros, es lo que considera probada la sentencia, que se quedó la tesorería del partido. Claro, estamos hablando de unas dinámicas que no se rompieron en gran parte porque los principales partidos no quisieron romperlas y seguimos en la misma situación. Es decir, que es que esto no es que pasaba en aquel momento, las sentencias han llegado ahora, pero siguen saliendo todos los días casos. Bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es cuáles son los mayores daños que causa la corrupción en España y cómo afecta a nuestra economía, pero es evidente, con el ejemplo que nos acabas de dar, 600 millones de euros que bien podrían servir pues para inyectarlos en Madrid o en Barcelona, en medios hospitalarios que están faltando muchos, ¿no?, que se ha visto con el tema del COVID, la insuficiencia de los recursos y otras muchas cosas.
bueno, o en justicia, o que se repartan en cosas que tengan utilidad, ¿no? Y yo creo que al final es de lo que se trata. Haces una referencia en una entrevista que he visto, bueno, más que una entrevista, creo que fue una charla que diste cuando presentaste el libro, creo que fue en Ceuta, corrígeme si Sí, me equivoco, sí puede ser, sí. y sobre el sobrecoste de la corrupción, ¿no? Que es un concepto, el sobrecoste, al final es como que ya es como una marca de identidad, ¿no? De las sentencias que hay en España sobre este tema, por lo que he podido leer también en tu libro. ¿Tú crees que hay un perfil de político corrupto? O sea, es decir, sé que hablamos de que el ADN no es una marca de la corrupción en España, ¿no? Y lo he visto en diferentes partes del libro y en entrevistas tuyas, en declaraciones y demás, pero igual que hay un perfil, ¿no? Muchas veces de una persona que comete determinados delitos, ¿no? O que suele rondar en determinados bloques del Código Penal como con un perfil muy propio, ¿no? Pues el maltratador o el ladrón, ¿no? Al final, como esos perfiles, ¿tú crees que si tuvieras que hacer una descripción o una determinación ya personal, no sé si quieres a nivel o más profesional tuya, de cómo sería ese perfil o si existe más que nada un perfil del corrupto, ya no español, sino a nivel general? Eh, Hago algunas alusiones en el libro a partir de estudios realizados por psicólogos clínicos que han analizado precisamente el perfil delictivo, ¿no?, del corrupto. Y claro, ellos lo que dicen es que efectivamente que el corrupto no es un enfermo mental, sino que sería más bien un canalla amoral, ¿no? Es la definición, ¿no?, que algún psicólogo experto en el tema ha acuñado. Y esa amoralidad lo que hace que se trate de cargos públicos que se valen de los pocos espacios de control que existen para, a partir de ahí, y de una falta de principios absoluta, pensar que está justificado que puedan enriquecerse gracias al dinero de toda la sociedad. Y detrás de eso, efectivamente, lo que hay es un interés de obtener las máximas ganancias posibles hasta donde se pueda llegar, digamos. Y cuanto más se hace, si no te pillan, más incentivos hay para seguir enriqueciéndose. Por eso vemos corruptos que han ido acumulando fortunas enormes, pero incluso en algunos casos, yo siempre lo que digo es que la corrupción es un tipo de delito de avaricia. Y yo tengo muchísimos imputados en mi juzgado que son personas del mundo de la exclusión social, de la marginación, que probablemente no han tenido mucho más espacio para poder hacer otra cosa que delinquir. Personas vinculadas al mundo de toxicomanías, que no han tenido ningún tipo de formación, ningún tipo de formación. Pero claro, los corruptos no son eso. Los corruptos en general son personas que viven mejor que la media de la sociedad, casi siempre. Bueno, Urdangarín no era una persona que venía del mundo de la marginación social, por decir algún nombre, entre otros muchos. No, son personas que viven mucho mejor que la media, pero todavía aspiran a vivir muchísimo mejor y a pagarse todos los lujos que pueda ser. Y si esto lo combinamos con la posibilidad de robar a toda la sociedad por la falta de controles y nuestras insuficiencias institucionales, pues tenemos que a veces juntar esa combinación, ¿no?, de querer mucho dinero y encima poder conseguirlo de manera delictiva. Yo creo que por aquí nos están comentando también algunos comentarios de que te felicitan. Bueno, decían por aquí, empezando por el emérito, se va de rositas. Bueno, hay muchas opiniones siempre sobre este tema. A mí lo que me gusta mucho de tu libro ha sido esa visión también desde los hechos, desde las sentencias y desde los datos, que yo creo que es lo importante y lo interesante también, y por eso me ha parecido muy, muy interesante. Quería preguntarte también respecto de las injerencias, porque antes hemos hablado del Congreso General del Poder Judicial, pero también hay otros agujeros que reformar, ¿no? ¿Cuáles definirías tú o podrías contar en brevedad que cuáles son para ti las cosas más urgentes en cuanto, por ejemplo, estas injerencias políticas dentro del poder judicial? Es decir, ¿cómo las definirías y cuáles crees que son las más importantes o las más rápidas, urgentes de acatar en ese sentido? Yo creo que hay un elemento de fuerte injerencia política, que es que el gobierno de la judicatura históricamente en nuestro país se han repartido por cuotas entre los principales partidos. Y esto es lo que crea esta situación de bloqueo de un Consejo General del Poder Judicial ya
5 años caducado, en funciones, desprestigiado, con muchos de sus miembros que han dimitido, sin apenas competencias. Ahora mismo hay cerca de un centenar de plazas por cubrir en el Tribunal Supremo y otros altos tribunales. Una situación que desmoraliza enormemente a la profesión porque desprestigia bastante al conjunto del sistema judicial. Hay muchas fórmulas, desde luego hay unas directrices europeas que indican cómo debería configurarse la cúpula judicial para que no haya esas injerencias partidistas. Hay fórmulas si no se quiere seguir este sistema, que es una mitad elegida por los jueces en una elección democrática y otra mitad por los parlamentos, pero si lo que se busca es otra fórmula distinta a la de las directrices europeas, se puede optar por un sistema parlamentario, pero que no esté tan expuesto a un pacto de los políticos, que es como el reparto de una tarta, que esto lleva a lo que hemos visto. Si el poder político controla el gobierno, el ejecutivo, controla el parlamento, el poder legislativo, y también controla el poder judicial, no existe una plena separación de poderes. Por tanto, yo creo que ahí se tendría que ir a reformas estructurales para, aprovechando esta situación de bloqueo actual, romperlo, ir a fórmulas donde no se genere esa fuerte apariencia de injerencia partidista en la cúpula judicial. Y posibilidades las hay. Otra cosa es que los partidos estén a favor de romper con esto. Y lo cierto es que ahí no hay tantas diferencias como me gustaría. Partidos tradicionales, partidos nuevos, partidos emergentes. Al final, cuando están ahí, la tendencia siempre es a no apartarse de los espacios de poder, ¿no? Pero esto yo creo que no es bueno para la independencia del Poder Judicial. Una de las constantes que más me ha llamado la atención del libro es la afirmación que hablábamos de la genética, que yo creo que es muy interesante porque se aleja mucho también de esa idea, ¿no? Yo soy español, voy al extranjero, se habla de la corrupción congénita en España, genética, ¿no? Se habla mucho de Grecia, se habla mucho, se han llegado incluso a poner etiquetas del sur de Europa con ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho de tu libro es que rompes con esa teoría y que propones efectivamente una cuestión más organizativa del Estado y de las administraciones y de cómo está constituido, ¿no? Me pareció a mí un lugar de descanso y creo que a la gente que nos interesa la democracia seguramente también. Entonces, me gustaría preguntarte en ese sentido, en el libro hablas de ello, pero para ti, ya no a nivel dentro del Poder Judicial, sino a nivel ya del Estado en general, ¿cuáles son esas insuficiencias más graves? Es decir, ¿qué mecanismos de control nos faltarían para ser más democráticos y para permitir que, bueno, que lo tuviera al menos más difícil la corrupción, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál, en tu opinión, serían esas insuficiencias que tendríamos quizá que atender con más agilidad? En este caso, hablando ya más del Estado a nivel general. Sí, efectivamente, todos los expertos han desmontado con bastante facilidad esto de que hay un factor genético o esto de la cultura mediterránea, ¿no? Bueno, hay corrupción en el Congo, que está en Centroáfrica, lejos del Mediterráneo, en Papúa Nueva Guinea, que está en un extremo de Asia, y Guatemala, que yo sepa, está más cerca del Atlántico que del Mediterráneo, y en otros lugares. A mí me gusta decir que el día que tengamos una separación de poderes fuerte, un sistema efectivo de contrapesos del poder y una institucionalidad desarrollada como el que hay en Dinamarca, en Suiza, en Alemania, en Nueva Zelanda. Si seguimos teniendo corrupción, está claro que la culpa es de la sangría, de la paella o de la siesta. Mientras no tengamos esos niveles de desarrollo institucional, me parece bastante claro cómo indican los que más saben en la materia que lo que hay que hacer es crecer institucionalmente. Los países que tienen poca corrupción son países muy desarrollados institucionalmente, que tienen sistemas fuertes de contrapesos y que evitan las acumulaciones de poder. Y esto implicaría en nuestro país, por un lado, acabar con la excesiva discrecionalidad en las administraciones para adjudicar el dinero público. Todavía hay, cuanto más reglado esté el dinero público, mejor. Tener sistemas de control interno más efectivos de lo que pasa dentro de las administraciones. Mejorar las infraestructuras éticas. También es importante que los juzgados, obviamente, tengamos mucho más recursos para perseguir la corrupción y acabar con determinados privilegios que no existen en otros países. Lo de los aforamientos, esto es español y muy español. Eso de que haya un tribunal especial para políticos, esto es muy de aquí, esto no pasa en otros países. Normalmente, como sabemos los juristas, si tú cometes un delito en Ciudad Real o en Almería,
La regla general es que te juzga el juez que te toque de allí. No que tengas un tribunal especial para ti, ¿no? Digamos que es un tribunal para políticos, según el cargo que ocupes, ¿no? Y por otro lado, otros privilegios importantes con el que acabar, el tema de los indultos. Los datos nos dicen que en corrupción los indultos multiplican por 11 al resto de los delitos. Claro, esto tampoco es muy normal, ¿no? ¿Por qué se indulta tanto a los políticos y se indulta tanto menos a condenados por otros delitos? Es decir, que hay todo un sistema institucional que favorece su conjunto la corrupción y por eso hay margen para hacer reformas estructurales. Los principales expertos de nuestro país que han analizado este problema nos dicen que los que van por delante de nosotros han mejorado simplemente porque han hecho reformas. Yo en el libro hablo del siglo XIX, como tú comentabas. Yo conozco muchísimo Dinamarca por razones familiares. Voy allí casi todos los años. En el siglo XIX lo que nos dicen los historiadores daneses es que no había grandes diferencias entre la corrupción que había en Dinamarca y la corrupción que había en España. No es un problema genético, pero Dinamarca y otros países han hecho los deberes y han mejorado. Nosotros podemos mejorar y por tanto yo soy moderadamente optimista en el sentido de que es posible avanzar. Bueno, estas reformas estructurales requieren de un consenso político importante. Tenemos una ley de partidos que, bueno, con una serie de manera de contar los votos y estructurar los consensos que dificulta y parece que ya en las últimas legislaturas, tanto la anterior que tuvimos de coalición como esta que estamos teniendo en este momento, está relativamente dificultando esos pactos de gobierno, ¿no? Y esto no parece tampoco que sea a lo mejor el escenario más ideal a la hora de conseguir reformas, ¿no? No sé si a la hora de, no sé qué, bueno, es una Sí, pregunta en realidad, o sea, sí. a la hora de la verdad, ¿tú crees que estos sistemas que tenemos están el sistema, yo qué sé, tenemos que reformar la ley de partidos, ¿por dónde podemos empezar? Porque es que hay mucho que hacer, ¿no? Pero es verdad que para que se den estos cambios, para que podamos dar un paso adelante y mejorar las instituciones, tiene que haber una armonía, no sé si armonía política o consenso político, no sé. ¿Qué nos puedes decir tú de este tema, de la situación que estamos viviendo también en este momento? Hombre, es cierto y tengo toda la razón en que hay una polarización bastante acentuada en el ámbito político, pero esto no debería impedir que en grandes asuntos de Estado se llegara a grandes pactos de todas las fuerzas políticas. Yo creo que la corrupción lo merece, el daño que provoca a la ciudadanía es enorme. Todos los estudios, entre ellos los de órganos oficiales, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos dicen que la corrupción nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros. Son cifras enormes. Todos los datos nos indican también que los países con baja corrupción son aquellos que tienen mejor calidad de vida para la sociedad. Son los que he comentado antes. Suecia, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, etcétera. Por tanto, en la medida en que reduzcamos los niveles de corrupción y activemos todo nuestro potencial económico, viviremos mucho mejor como sociedad. Acabaremos con las bolsas de pobreza, como han hecho los países más adelantados, tendremos mejor educación, tendremos mejor sanidad y para eso hay que hacer algunas reformas. Algunas las he comentado antes, pero yo te diría dos que yo creo que serían muy positivas. Por ejemplo, se tendrían que auditar, como hacen en Alemania, en Estados Unidos y otros países, las cuentas de todos los países, de todos los partidos, perdón, por empresas independientes externas de manera periódica. Yo creo que sabemos que las tesorerías de los partidos han sido muy permeables a los problemas de corrupción porque nos dicen las sentencias. Y digo algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero que no es tampoco muy normal. En nuestro país hay cerca de 100.000 cargos políticos de confianza en todas las administraciones, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, gobierno central, empresas públicas, fundaciones institucionales, en cargos donde en la mayoría de los casos tendría que haber funcionarios técnicos independientes e imparciales. ¿Qué es mejor para luchar contra la corrupción? ¿Que haya técnicos independientes vigilando o que haya comisarios de partido con unas cifras realmente abusivas? Los partidos podían llegar a un acuerdo en esto, todos. Es decir, mira, vamos a contenernos un poco, vamos a limitarnos y no es preciso que haya decenas de cargos de confianza en todas las instituciones, porque esto no pasa ni en Alemania, ni en Dinamarca, ni en Austria, ni en otros partidos. Entonces, hay reformas posibles, pero ciertamente para ello los partidos tendrían que hacer un esfuerzo de consenso. Sí, yo creo que Francia se me venía a la cabeza, sí que tienen un modelo un poco más así, ¿no? Como decir, hay determinadas instituciones que están como muy blindadas, educación, educación, sanidad, sanidad. Digamos que no hay tanta injerencia, ¿no? Y aquí parece como que hay un pimponeo ahí de tenis y que es cierto que,
bueno, nos quedamos con ello. Un tema que se me ha ido ocurriendo durante la entrevista, porque has comentado un tema también sobre que de alguna forma, y también en el libro lo comentas, no he llegado a esa parte, pero lo he visto en el índice, como que se espera del Poder Judicial que acabe como con todos los males del mundo, Claro, ¿no? Es como al final de decir, bueno, vamos a pelearnos y a mancharlo todo de barro y a ensuciarlo todo, y ya al final, pues entre los abogados y los jueces que se apañen para resolverlo, ¿no? ¿Tú crees que es equiparable? Porque es como hablamos todo el rato, los profesionales de la justicia, de la falta de medios, de lo difícil que es conseguir un señalamiento medianamente cercano. Muchas veces los problemas se solucionan a 2 o 3 años vista, la falta propiamente de medios. O sea, yo me acuerdo cuando entrevistamos a Amparo y a Marisa que hablaban de incluso hasta de recursos básicos que no se tenían en el juzgado. Entonces, ¿cómo es posible que se espere tantísimo de los juristas, de la judicatura en general, de los jueces y magistrados a la hora de resolver los males del mundo, pero luego como contraposición, en realidad no se está dotando a lo mejor de los medios que se necesitaría y aparte que a lo mejor tampoco es nuestro el marrón en ese sentido, dicho de alguna sí. manera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este tema? Yo recuerdo en una película infantil, creo que era de ratoncillos, que alguien decía una frase, decía, los héroes siempre aparecen cuando el pueblo los necesita, ¿no? Pues de alguna manera, ante un problema tan extendido, pues la gente espera que haya unos héroes que arreglemos esto y miran a los jueces. Pero no es posible, la realidad es que no es posible. Yo creo que lo que necesitamos no son héroes con capa, ¿no? Sino un sistema institucional que garantice que estos delitos no se produzcan o que estén en niveles muy bajos. No busquemos héroes, sino que la sociedad, a través de sus instituciones, evite que esto pase. Porque es que además, como sabemos muy bien los juristas, el derecho penal siempre llega tarde. Es la última ratio en muchos aspectos, ¿no? Cerca del 90% de los delitos ordinarios contra la propiedad, robos, hurtos, delitos de poca monta en general, cerca del 90%, lo repito, nunca condenaremos a los autores, porque nunca los descubriremos. Sería una ingenuidad pensar que los porcentajes no son iguales o peores en temas de corrupción, que como sabemos es un delito, un asesinato sin cadáver, ¿no? No hay cuerpo del delito visible, perpetrados a menudo por grandes tramas con expertos en ingeniería financiera que desvían el dinero a paraísos fiscales a veces los condenan a través de empresas pantalla con instrumentos opacos. La corrupción es muy difícil de detectar y lo que llega a los juzgados realmente es la punta del iceberg. Y encima lo que llega, apenas tenemos instrumentos en los juzgados y por eso los procesos se eternizan. Hay muchos casos, pues los casos Gürtel, el caso de los seres que comentaba, que han durado 12, 14 años y mucha gente que, claro, es que esto dura tanto y acaba prescribiendo todo. No es exactamente así como también sabemos los que nos dedicamos al derecho. Cuando se abre una investigación y se persiga a un imputado, la prescripción se corta. Pero sí que pasa otra cosa, que es que a menudo, cuando llegamos a los cabecillas, ahí sí que ha prescrito el delito en muchas ocasiones, ¿no? Y claro, la gente se desespera. Las condenas llegan tarde. Atenuante de dilaciones indebidas, porque claro, con los recursos que tenemos, es decir, que yo creo que el Poder Judicial debe ser el último recurso, pero no puede ser el único recurso. Y ese es el problema, que creo que faltan instrumentos de prevención para que nuestro sistema institucional dificulte que la corrupción se produzca, porque ahora mismo es demasiado fácil corromperse. Bueno, estamos llegando a la última fase de la entrevista, pero yo me gustaría, siempre además me gusta cerrar la entrevista haciendo una pregunta que un poco aspiracional. Yo creo que además leyendo tu libro y conociéndote y acercándose uno al día a día de lo que haces, a tu obra y a las cosas que, a las apariciones, las opiniones que tienes, yo he disfrutado mucho y estoy disfrutando mucho de la lectura del libro, pero es cierto que en la España de la transición de la democracia es un poco diferente a la España de ahora, ¿no? Yo creo que los de mi generación tenemos como la sensación de que se está todo el rato a punto como de acabar el mundo y seguramente si hablamos con personas que vivieron la transición democrática, te dirían, bueno, entonces sí que se está acabando el mundo, ¿no? Entonces es como, en tu caso me gustaría preguntarte, como me gustaría hacerte una doble pregunta. Por un lado, en cuanto a lo importante
del poder ciudadano, ¿no? Que lo has comentado en alguna entrevista, lo importante del poder ciudadano a la hora de combatir la democracia, ¿no? Que no sea solamente de los poderes públicos internamente, sino que el ciudadano también tiene un papel importante en la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Qué le dirías al ciudadano de los años 80, ¿no? O sea, de la transición, finales de los, eh, de los 70, principios de los 80, sobre su lucha, si lo hicieron bien o mal, y qué le podríamos decir, en tu caso, qué le podrías decir al ciudadano de ahora, es decir, a los que ahora son, a los millennials, que tienen ahora 34, 32 años, sobre cuál es su papel en la lucha contra la corrupción. Porque yo creo que la gente tampoco se lo cree, ¿no? ¿Cuál es su papel en ese sentido, dentro de la lucha contra la corrupción, que no es solo una cuestión institucional, quizás? A la generación que hizo la transición, yo solo le puedo mostrar comprensión, porque yo creo que fue una etapa muy difícil, dura en algunos aspectos. No creo que fuera aquel periodo tan idílico que se los ha vendido, al contrario, creo que fue un periodo muy complejo, difícil, un país que venía de una dictadura y que tenía que construir casi de cero un sistema democrático, y yo creo que se hizo lo que se pudo, y hay cosas que se hicieron bien. Yo creo que la Constitución, por ejemplo, en 1978 era una buena Constitución. Podría haber sido bastante peor. Ahora yo creo que serían aconsejables seguramente algunas mejoras, pero creo que se hicieron cosas bien y otras cosas se quedaron por el camino. Evidentemente, cortar con la corrupción que venía de atrás, esa no fue una de las prioridades de la transición. Hubo otras prioridades y bueno, y ahí están esas luces y esas sombras, pero yo soy comprensivo con la generación que hizo la transición, al menos los que estaban en el lado de la oposición democrática, que querían una España democrática, plural. Se llegó hasta donde se pudo probablemente. A la generación actual yo le diría que fuera exigente. Yo creo que se ha mejorado. Y pondría un ejemplo muy claro. Hace 20 años todavía era habitual que los principales partidos pusieran en sus candidaturas imputados por corrupción, incluso condenados, y aquello no se le daba importancia. Hoy yo creo que ningún partido se atrevería a hacer ya este tipo de cosas, porque creo que la ciudadanía es más exigente. Y a los millennials, como tú dices, les diría una frase que me encanta, de un prestigioso magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? En el principio del siglo XX, de Brandés, que a mí siempre me ha impactado esa frase. Decía, en una sociedad democrática, el cargo más importante es el de ciudadano. Y es así, es cierto, es que a veces renunciamos a ese cargo. Pensamos que bueno, ya están los políticos para arreglarlo todo y que nosotros, que ya hagan lo que quieran, pero no, porque muchas mejoras de nuestras sociedades se han conseguido gracias a la presión ciudadana. Pensemos, por ejemplo, en la protección de las víctimas de violencia de género, en toda una serie de mecanismos de protección social que garantizan unas prestaciones mínimas. Sin críticas y exigencias ciudadanas, estas cosas no habrían cambiado. Por tanto, creo que no hay que dimitir nunca de ese cargo de ciudadano, porque en última instancia hemos ido avanzando gracias a esas exigencias. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con esa frase del cargo del ciudadano y yo me la voy a grabar también a fuego en el día a día. Creo que la mayoría de la gente no sabe el poder que tiene con su fuerza, con la fuerza de la manifestación y de la lucha. Yo voy a volver a recomendar que para los que nos escuchan tu libro, La patria en la cartera. Creo que es una obra muy interesante y con un enfoque, desde luego, con una visión. A mí me ha sorprendido, me está sorprendiendo y me está gustando un montón, así que desde mi parte te quería dar la enhorabuena porque me parece un libro muy, muy interesante y bueno, preguntarte si hay alguno más que tengas en la retaguardia para sacar o de momento te has tomado un descanso con la escritura. Estaba pensando precisamente en escribir, estoy en fase, ¿no? Estoy en proceso relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Precisamente sobre el sistema democrático, sobre cómo puede mejorar un sistema democrático, entre otras cuestiones, efectivamente, la separación de poderes y con una judicatura pues que tenga la capacidad de resolver los importantes problemas que nos llegan cada día a los juzgados. En eso estamos. En eso estamos. Pues les esperaremos el libro con muchísima impaciencia. Hay muchas preguntas por aquí que nos están dejando. Enhorabuena por la entrevista. Gracias, Joaquín. Ha sido un verdadero placer para mí que pases por este humilde podcast a hablar bueno, pues de la corrupción, que es un tema muy interesante de este libro. Muchísimas gracias por dedicar esta tarde de jueves un ratito con nosotros. Y nada, con tu permiso lo colgaremos en nuestras plataformas para los que no se han podido conectar en el día de hoy,
pues que nos puedan escuchar mañana, otro día o cuando ellos quieran. Un placer, José. He estado muy a gusto y realmente ha valido la pena pasar este rato y vamos, me alegro. También te agradezco mucho todas tus palabras sobre el libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nada, gracias a todos los que se han conectado y ya sabéis que mañana lo tenéis en plataformas. Gracias, Joaquín. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao, chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making UDIs great again.